muy buenos días a todos los presentes a esta conferencia de Educación Continua Médica. Agradecemos su presencia y a nombre del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en su sección 37, maestro en Desarrollo Organizacional, José Martín Cano Martínez, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. En este día muy importante, con un tema también muy importante, les voy a presentar al doctor Martín Daniel Vargas Esquivel. Él es médico nefrólogo certificado. Su educación y su formación del doctor es médico cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En el 2011, 2014, medicina interna, Universidad Autónoma de Zacatecas, Hospital General de Zona 1 del Seguro Social. En 2015, medicina interna, Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Médica de Alta Especialidad, número 71 del Seguro Social. 2016, diploma en competencias esenciales en diálisis peritoneal, Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. 2016 al 2019, residencia médica en la especialidad de nefrología. 2019, certificación por el Consejo Mexicano de Nefrología AC. 2019, médico nefrólogo por la Universidad de Guadalajara. Entre sus actividades ha asistido a múltiples congresos, como el Congreso Anual de Cardiología Intervencionista, el curso de soporte de vida cardiovascular avanzado en 2013 y 2016, o más conocido como ACLS, en el Congreso Nacional Mexicano de Nefrología en 2014, 2016, miembro y director del programa de mejora continua de la calidad en diálisis peritoneal en el Hospital General Regional 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el 2017-50, reunión anual de Kidney Week en Nueva Orleans, Luisiana. 2018, Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal en Vancouver, Canadá. Y 2018, en el 51, reunión anual de Kidney Week, San Diego, California. También el doctor ha participado en algunos trabajos o cuestiones de investigación, como en el estudio microbiológico y perfiles de resistencia en pacientes mexicanos, parte del Kidney Week en Nueva Orleans, Luisiana, en el 2017, en diálisis peritoneal de inicio urgente para los nefrólogos, en Kidney Week, Nueva Orleans, Luisiana, en el 2017 también, en efectos sobre el CQI, programa sobre peritonitis, nuestra experiencia en México, en Vancouver, Canadá, 2018, deterioro cognitivo en terapias de reemplazo renal, tesis 2018, y programa de mejora continua de la calidad en diálisis peritoneal, MIN, Monterrey, México, 2018. Y en su área laboral es director ejecutivo de Nefrus, con terapia de hemodiálisis en Clínica Santa María, San Diego de la Unión, y Clínica Láser, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Doctor Martín, es el resumen de su currículum, imagino que es mucho más amplio y agradecemos mucho su presencia y también que nos esté apoyando este día con esta excelente conferencia de diabetes y enfermedad renal. En este momento le cedo el micrófono para que inicie con su conferencia. Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿me escuchan? Sí, doctor, perfectamente. Excelente, pues vamos a comenzar a compartir mi pantalla. Pues muchas gracias por la invitación y por la presentación. Entre los temas que creo que es algo importante que hablemos con el personal de salud es sobre diabetes y enfermedad renal, puesto que en los últimos años ha habido una serie de cambios, una serie de mejoras en algunos de los fármacos que podemos utilizar en estos pacientes, y vamos a ver cuál es la importancia de esta enfermedad y por qué nos compete a todo el personal de salud este tipo de patologías. No tengo ningún conflicto de interés con las farmacéuticas o los fármacos incluidos en la presentación. Solamente como mencionó, laboro en estos lugares y no tengo alguna retribución económica por parte de las farmacéuticas. Primeramente, vamos a definir en qué consiste la enfermedad renal crónica. Como ustedes lo han visto, pues es una condición que es devastadora, que tiene un incremento en el riesgo cardiovascular en general en todos los pacientes, y muchos de ellos llegan a requerir terapias de reemplazo renal, como hemodiálisis, diálisis peritoneal,
o trasplante renal. No todos los pacientes con enfermedad renal llegan a una terapia con diálisis, puesto que las afectaciones cardiovasculares eh, eh, terminan por generar muerte de origen cardiovascular y solamente aproximadamente un 10 a un 15% de los pacientes que se diagnostican con enfermedad renal crónica alcanzan alguna terapia dialítica o una terapia de trasplante renal. ¿Cómo la definimos? Desde el 2012, 2013 aproximadamente, el término fue cambiado de insuficiencia renal a enfermedad renal crónica, puesto que el término de insuficiencia renal denota una enfermedad un poco más avanzada y que no es compensada por el cuerpo. Sin embargo, desde hace mucho tiempo sabemos que podemos tener enfermedad renal crónica con apenas cambios mínimos en nuestro sistema. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué requisitos debe tener el paciente? Debe tener normalidades en la estructura o en la función de los riñones de más de 3 meses de evolución. Y esto debe tener implicaciones para la salud. ¿Qué marcadores de daño renal podemos encontrar? Albuminuria, anomalías en el sedimento urinario, anomalías electrolíticas, tubulopatías, alteraciones por biopsia en el tejido renal, o anomalías estructurales identificadas por imagen, ya sea por tomografía, ultrasonido, resonancia, o si el paciente tiene historia de trasplante renal. La podemos clasificar en cinco grados, 5 niveles, y asimismo complementar la clasificación por el grado de albuminuria. Como ustedes saben, pues entre mayor es el grado, menos va a tener una función ese riñón. En el grado 1 tenemos una función normal o incluso elevada, en el cual la tasa de filtrado glomerular pues, puede estar en 90 o más. Y conforme vamos deteriorando, conforme se va deteriorando la tasa de filtrado glomerular, avanzamos de grado hasta llegar al grado 5, que es el grado de falla renal. Eh, Entre más avanzado esté el grado y más proteínas tengamos en nuestra orina, más albuminuria tenga el paciente, mayor riesgo cardiovascular va a representar el paciente. Es por eso que se clasifica de esta forma, porque sabemos que aquel paciente que tiene una tasa de filtrado glomerular muy disminuida y una albuminuria muy elevada o severamente incrementada, ese paciente tiene mayor riesgo cardiovascular. Y incluso entre mayor es el grado de proteinuria, mayor riesgo de progresión a un grado mayor. Y eso es importante porque en la terapia, las terapias de nefroprotección se centran principalmente en evitar la progresión de la enfermedad y disminuir la proteinuria. Y pues en cuanto a la enfermedad renal y la diabetes, esto tiene una proporción pues muy importante en todo el mundo, de proporciones epidémicas, afecta al 8% de la población global, actualmente más de 450 millones de personas, y para el 2045 esperamos que vayamos a tener hasta 700 millones de personas con este tipo de afectación. Más del 40% de las personas con diabetes van a desarrollar un grado de enfermedad renal. Ojo, esto no quiere decir que estas personas que desarrollan enfermedad renal van a llegar a una terapia dialítica. Como les comentaba, muchas de estas personas van a presentar muerte de origen cardiovascular. En Estados Unidos se estima que entre un 20 a un 40% de la enfermedad renal es debida a diabetes. Como les comentaba, en México tenemos 377 casos por cada millón de habitantes, y aquí se estima que la causa de enfermedad renal es entre un 43 a un 60% debido a la diabetes. Y por lo tanto, la diabetes es en México la principal causa de enfermedad renal. Y como lo vemos, pues es un problema de salud a nivel mundial. Hay 350 millones de personas con enfermedad renal por cada millón de habitantes sanos.
6% de estas personas se encuentran en terapia en grado 1 o grado 2 sin haber sido nunca diagnosticadas, puesto que la gran mayoría de personas, pues, como ustedes lo saben, no presentan gran cantidad de síntomas en estadios iniciales, solamente hasta que presentamos un deterioro mayor de la tasa de filtrado glomerular a partir del grado 3, grado 4, es cuando empiezan los pacientes con prácticamente síntomas de incremento en la presión arterial, edema, síntomas relacionados a la uremia o a trastornos electrolíticos. Y en México, pues como ustedes saben, tenemos un problema muy importante con la enfermedad renal. Aproximadamente tenemos 40,000 casos nuevos anuales y tenemos un crecimiento anual del 11% de forma exponencial en el curso de los años, y hasta un 60% son debidos a enfermedad renal diabética. Y en Guanajuato nos encontramos en el 5º lugar a nivel nacional de esta problemática. En cuanto a la progresión de mortalidad, si nos comparáramos con otros países como Japón, España, China, nosotros somos de los que tenemos mayor tasa de progresión en la mortalidad, desde el 90 hasta el 2015, según esta evaluación. Esto resulta de mucha importancia, puesto que anteriormente y posiblemente estaba subregistrado esta patología, no lo sabemos muy bien, y el INEGI en el 2021 registraron 14,376 decesos debidos a insuficiencia renal, aproximadamente 1.13 por cada 10,000 habitantes. Y pues, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal? Pues como ustedes ven, el tener diabetes, el tener hipertensión, el tener un antecedente de enfermedad cardiovascular o algún familiar relacionado de primer grado o segundo grado con enfermedad renal y más de 60 años. Y cabe resaltar también que la enfermedad renal presenta una ligera mayor incidencia en mujeres que en hombres. ¿Y qué impacto social tiene la enfermedad renal? Se ha reportado por el Seguro Social como la 5ª causa de defunción entre las enfermedades que no son transmisibles, que no son por infecciones. Y es la 3ª enfermedad más costosa, solamente después de diabetes e hipertensión. Y esta consume 11,921 millones de pesos al año, lo que representa el 16% del presupuesto anual para el Seguro Social, que se gasta todo este dinero en solamente el 1.4% de la población asegurada. Muy bien, pues en cuanto a la enfermedad renal y la diabetes, como ustedes saben, pues no solamente se trata de una patología. Sabemos que presentan múltiples morbilidades, desde retinopatía diabética, desde alteraciones gastrointestinales, periféricas, óseas, neuropatía, visceropatía, pie diabético, etc. Por ello es que esta patología pues representa un reto para el manejo, y regularmente pues debemos de estar apoyados por otros especialistas, o debemos tener un manejo integral para el manejo de este tipo de patologías. Solamente el nefrólogo, solamente el cardiólogo, el oftalmólogo, pues no es posible a veces tratar como único médico a este tipo de pacientes. Entonces, el objetivo del tratamiento es que no progrese la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular en aquellos pacientes que tienen diabetes con enfermedad renal. Una vez ya que hicimos un diagnóstico, con todos nuestros pacientes debemos de manejar los lípidos, debemos tener un adecuado control de glucemia y de tensión arterial,
incentivar el ejercicio, la cesación, el abandono del tabaco, la disminución de la ingesta de sodio, una mejor nutrición y la gran mayoría de pacientes deberían de recibir un tratamiento con un IECA o un ARA2, además de los inhibidores SGLT2, que ahorita vamos a ver de qué se tratan. Y solamente algunos pacientes deben de recibir terapia antiagregante o antiplateletaria. No todos los pacientes son candidatos a estas. En pacientes que tienen una enfermedad renal avanzada y que tienen factores de riesgo como sangrados de tubo digestivo previos, o uso concomitante con otros medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado, pues no deberían ser utilizados. En cuanto a los mecanismos de nefroprotección, desde los años 80 nos hemos dado cuenta que además de tener un adecuado control glucémico del paciente con diabetes, la reducción moderada de la tensión arterial mejora el riesgo de progresión eh, y presentan un menor deterioro de la función renal comparado con los pacientes que no tienen una adecuada reducción en la tensión arterial. Eh, desde entonces se empezaron a hacer muchos estudios desde los años 80, 90, como el DREAM, Navigator, Advance, muchos de ellos enfocados en el uso de medicamentos IECAS o ARA2, como Ramipril, Valsartán, Losartán, Olmesartán, todos ellos con el fin de tratar de disminuir la albuminuria y evitar el deterioro de la función renal y y el riesgo de muerte cardiovascular. Todos ellos, en cuanto a este tipo de medicamentos, entre IECAS y ARA2, como son Ramipril, Enalapril, Captopril, y los ARA2, Olmesartán, Losartán, Irbesartán, no ha habido una diferencia significativa. En cuanto a este tipo de medicamentos, los podemos utilizar eh, de manera igual, unos u otros, no hay una diferencia. Hay algunos beneficios teóricos sobre los ARA2, como Olmesartán o Losartán. Sin embargo, no ha habido resultados concluyentes en algunos en estudios que nos indiquen que son aún superiores a los IECAS que habitualmente utilizamos. Lo que sí sabemos es, también se intentó utilizar la combinación de este tipo de medicamentos y teniendo malos resultados y regularmente no está indicado el uso de un doble bloqueo, por así decirlo, con este tipo de medicamentos. Solamente debemos utilizar uno u otro. Y ahorita vamos a ver algunas de las dosis y las dosis máximas toleradas. Entonces, en cuanto mayor es la reducción de la albuminuria, más lento va a progresar la enfermedad renal y mejores resultados vamos a tener a largo plazo en los pacientes con diabetes, hipertensión y albuminuria, que son la gran mayoría de ellos. En cuanto a los IECAS, como les mencionaba, no hay diferencia en que sea superior alguno más que otro, tampoco entre los ARA2. Y estas son algunas de las dosis máximas que debemos de utilizar en general en nuestros pacientes. ¿Cuál debemos de utilizar? El que tengamos a la mano, el que podamos usar con nuestro paciente. Siempre se recomienda que iniciemos con una dosis baja, inicial, de forma gradual, incrementar la dosis a la dosis mayor tolerada por el paciente, que no tenga tampoco datos de hipotensión o síntomas de hipotensión ortostática. Y además hay que estar vigilando potasio. Una vez que iniciamos nuestro IECA o nuestro ARA2, hay que monitorizar la creatinina y el potasio entre 2 a 4 semanas de haber iniciado cualquiera de estos medicamentos. Una vez que iniciamos entonces este medicamento, hay que vigilar si hay normocalemia, hipercalemia o hay un incremento en la creatinina. En el mejor de los casos, que tenemos que no hay cambios en el potasio y no hay cambios en la creatinina,
con este paciente hay que llevarlo a la dosis mayor que tolere el paciente con ese IECA o con ese ARA2. Pero en el caso de que tengamos hipercalemia, hay que revisar que no tengamos interacciones farmacológicas, por ejemplo, diuréticos ahorradores de potasio o, o que tenga una ingesta muy alta de potasio del paciente. Podríamos, si es una hipercalemia pues moderada, pues podríamos intentar con algunos diuréticos que sean caliuréticos como bumetanida, furosemida o quelantes de potasio o mejorar la motilidad intestinal como último recurso. O si tenemos un incremento de la creatinina mayor a un 30%, hay que pensar si este paciente está cursando con un daño renal agudo, si este paciente tiene además una depresión de volumen, como si está con diarrea, vómitos y además con este medicamento, pues seguramente es debido a esa interacción. Regularmente con este tipo de medicamentos debemos de manejar con nuestro paciente el protocolo de día enfermo. Si el paciente está con vómitos, diarrea, datos de deshidratación, que evite este tipo de medicamentos y solamente estar monitorizando sus niveles de glucosa y sus niveles de presión, puesto que la depresión de volumen puede desencadenar un daño renal agudo que por lo regular son daños reversibles. Y también es bien importante verificar que no tenga alguna interacción medicamentosa o que no se trate de una creatinina espuria, puesto que, por ejemplo, algunos medicamentos como la cimetidina, el trimethoprim, elevan de forma espuria la creatinina sin que represente un riesgo realmente para el paciente. Y también hay que sospechar si este paciente tiene un deterioro de la función renal al momento de que al momento de que instauramos un medicamento de estos. También pensar en la posibilidad de una estenosis de la arteria renal. Y para eso tendríamos que enfocarnos en estudios de imagen o ultrasonido Doppler de la arteria renal o una angiotomografía en el mejor de los casos. En cuanto a los antidiabéticos en enfermedad renal, eh, desde hace varios años, aproximadamente de 2019, 2018, han venido saliendo muchos estudios sobre los glucosúricos, los inhibidores de la SGLT2. Estos medicamentos, en un principio teníamos mucha duda de su beneficio en los pacientes. Eh, Sin embargo, a partir de un estudio muy importante que se realizó eh, el estudio Credence y el estudio EMPAREG, son estudios que han marcado la pauta para el uso de este tipo de medicamentos, puesto que se ha mostrado inicialmente un beneficio cardiovascular con la disminución de los resultados cardiovasculares en pacientes con diabetes de forma muy importante, por lo cual el uso de estos medicamentos más metformina son la piedra angular prácticamente en el manejo de diabetes, los cuales nos ayudan de forma importante a mejorar el pronóstico renal y el pronóstico cardiovascular. Es importante que este tipo de medicamentos los utilicemos en pacientes que tienen una función renal mayor a 30 mililitros minuto. Menos de esto podría ser útil, pero sobre todo tienen un mayor beneficio en los que tienen una tasa de filtrado glomerular mayor a 30. Eh, Beneficios, los primeros, bueno, quizá cuáles podrían ser alguna contraindicación para utilizar estos medicamentos. Se ha visto un ligero incremento en la cantidad de infecciones urinarias eh, con este tipo de medicamentos y por lo cual aquellos pacientes con infecciones complicadas, infecciones urinarias complicadas, quizá no son el mejor medicamento que pudieran recibir ellos. ¿Y cómo actúan ese tipo de medicamentos? Lo que esta eh,
El receptor SGLT2 se encuentra a nivel de túbulo contorneado proximal. Lo que hace, pues, es reabsorber glucosa a nivel de esta parte inicial de la nefrona. Al evitar que se reabsorba esta glucosa, llega a nivel tubular y incrementa la reabsorción de sodio, lo que incrementa que a nivel distal, en donde cerca de nuestra mácula densa, tenga una alta concentración de sodio, lo que activa una retroalimentación tubuloglomerular y hace que la arteriola aferente vasodilate, se dilate. Por lo tal, el flujo sanguíneo que entra al glomérulo va a disminuir de 6 a 8 milímetros de mercurio. Y esto regularmente en pacientes con hipertensión, con diabetes, con albuminurias severas, son pacientes que están hiperfiltrando, eh, que si bien su función renal está ligeramente normal o elevada, esta elevación puede ser debida a hiperfiltración. Al momento de bajar la hiperfiltración, disminuimos la presión intraglomerular, lo que determina un menor daño a largo plazo de las estructuras glomerulares al disminuir la hiperfiltración. Este mecanismo también lo vemos con los IECAS o con los ARA2. Y como les comentaba, algunos de los estudios más importantes son el EMPAREG, el estudio Canvas, Credence, donde se ha demostrado, pues, que tienen un efecto positivo en evitando la pérdida de tasa de filtrado glomerular a largo plazo. Es posible que al inicio de este tipo de medicamentos o al inicio del bloqueo con IECAS o con ARA2, podemos tener un ligero decremento de la tasa de filtrado glomerular. Regularmente este tipo de pacientes, como les digo, se encuentran hiperfiltrando y por lo tanto nos van a salir con una tasa de filtrado glomerular quizá normal o un poquito alta. Al momento de que dejan de hiperfiltrar, va a bajar un poco la tasa de filtrado glomerular, pero esa tasa de filtrado glomerular se va a mantener por más tiempo comparado con otro tipo de medicamentos. Y además, pues sabemos que tienen una cardioprotección y una nefroprotección. Y como les mencionaba, algunos de los efectos adversos que se han encontrado con este tipo de medicamentos son infecciones genitales micóticas, cetocidosis también podría ser, pero en general siempre hay que tratar de elegir a nuestros pacientes, evitar aquellos pacientes que tienen antecedentes, como les comentaba, de infecciones urinarias severas o complicadas. En cuanto a la primera línea de medicamentos, como les mencionaba, en aquellos pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular de menos de 30 o que se encuentran en una terapia dialítica, no es muy buena idea utilizar de primera línea metformina, puesto que hay un ligero riesgo mayor de acidosis láctica relacionada a este tipo de medicamentos. Sin embargo, todavía lo podemos utilizar en pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular por encima de 30, con una dosis un poco más reducida, probablemente 500 a 850 miligramos en 24 horas. Y en aquellos pacientes que en terapias dialíticas, pues hay que evitar su uso. Y en cuanto a los inhibidores SGLT2, en aquellos pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular por encima de 30, sin problema podemos considerarlo para iniciar. Y siempre hay que retirarlo en aquellos pacientes que ya se encuentran en una terapia dialítica o que están anúricos. Y hay algunos otros medicamentos que podemos utilizar además de estos, como los medicamentos GLP-1, DPP-4, insulinas, tiazolinidionas, sulfonilureas y inhibidores de alfa-glucosidasa. Entonces, algunos pros de la metformina, pues es que tiene una muy buena eficacia, nos ayuda en aquellos pacientes que tienen un exceso de peso, un sobrepeso, obesidad,
para tratar de disminuir o mantener su peso. Y nos va, de forma indirecta, también nos hace utilizar una dosis menor de insulina. Y pues también el beneficio, pues que tiene una administración oral. Y en contras, como ustedes saben, pues produce muchas alteraciones gastrointestinales. En algunos pacientes podemos tener déficit de vitamina B12 y regularmente está contraindicada en aquellos pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular baja o disminuida o que se encuentran en terapias dialíticas por el riesgo teórico y relativo de acidosis láctica que se encuentra relacionada a esta. Y en cuanto a los inhibidores de SGLT2, los pros, pues es que vamos a tener una eficacia intermedia. Nos va a ayudar con una pérdida de peso, va a tener un efecto protector a nivel renal y cardiovascular, también tiene una administración oral. Tiene muy poca interacción con otros tipos de medicamentos, nos ayuda incluso también a disminuir un poco la tensión arterial en nuestro paciente y en este tipo de medicamentos es menos el riesgo de hipoglucemia. ¿Cuáles son los contras? Pues al ser medicamentos pues nuevos, pues tenemos un costo un poco mayor. Hay que ajustar la dosis de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular que tiene el paciente y en aquellos pacientes que tienen una tasa pues deteriorada, pues no podemos utilizarlo. El riesgo de infecciones genitourinarias, como les mencionaba, y también el riesgo de que el paciente presente una depresión de volumen o hipotensión asociada a la natriuresis, a la glucosuria, pues existe, pero es baja. Y también se han reportado algunos efectos raros que realmente en estudios posteriores, algunos de ellos han sido desmentidos, pero los mencionan como cetoacidosis, gangrena Fournier y urosepsis. Entonces, en este tipo de pacientes, cuando tenemos un riesgo cardiovascular importante, eh, y que tenemos alteraciones vasculares relacionadas a aterosclerosis, en este tipo de pacientes se prefieren el uso de medicamentos GLP-1, de receptores de GLP-1 o algún medicamento SGLT2, como empagliflozina o dapagliflozina. Si estos pacientes se encuentran por encima de la meta de hemoglobina glicada 1C, deberíamos de considerar otro tipo de medicamentos como los DPP-4, una insulina basal, tiazolinedionas o sulfonilureas. En cambio, en pacientes que tenemos falla cardíaca más enfermedad renal, en aquellos pacientes con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor a 45%, o que tenemos una función renal de un 30 a un 60 mililitros minuto, con una albuminuria importante, preferimos utilizar estos medicamentos glucosúricos, los SGLT2, los cuales nos ayudan a evitar el deterioro cardiovascular y renal. ¿Y cómo vamos a monitorizar la glicemia y cuáles van a ser nuestras metas en esta clase de pacientes? Esto depende de los grados de severidad, de la expectativa de vida del paciente, de las comorbilidades. Obviamente no vamos a ser igual de intensos en el manejo de un paciente que tiene una expectativa de vida corta a aquel paciente joven que tiene una expectativa de vida larga. También tiene mucho que ver la meta, depende del grado de fragilidad de nuestro paciente, si tienen complicaciones macrovasculares o microvasculares. Obviamente en aquel paciente que se encuentra con una enfermedad renal crónica, que es un paciente joven, que tiene algunas comorbilidades, ese paciente es en el que más nos vamos a enfocar de evitar em, el desarrollo de comorbilidades y con aquel paciente que vamos a ser más estricto con el fin de conservar hemoglobinas glicadas menores a 6.5. Y en el caso de los pacientes con diabetes, no todas las glomerulopatías son asociadas a la diabetes.
Hay pacientes con diabetes que además pueden cursar con una enfermedad renal diferente a la diabetes o diabetes más otra enfermedad. Eh, en el caso, en pacientes que notamos que tienen un deterioro de tasa de filtrado glomerular, más albuminuria y que tienen diabetes, hasta un 30% de estos pacientes pueden tener una glomerulopatía no diabética, una glomerulopatía primaria o secundaria que no se relacione con diabetes, pero hasta un 50-60% de los casos va a salir diabetes asociada al deterioro de función renal. Eh, pero hasta un 13, 15% podemos encontrar diabetes más otra glomerulopatía en nuestros pacientes. ¿Cuál es la recomendación? Cuando vemos pacientes que tienen una evolución acelerada en deterioro de función renal, o que es un paciente que acaba de iniciar con diabetes y tiene una tasa de filtrado glomerular muy disminuida, que está con síndrome nefrótico, o que tiene otro tipo de características, ese tipo de pacientes sugerimos que por lo regular se realice una biopsia con el fin de buscar otra glomerulopatía asociada. No es el caso de todos los pacientes diabéticos. Siempre, en la gran mayoría de pacientes con enfermedad renal, va a ser hasta un 56%, va a ser debida a diabetes, pero para fines prácticos, además de diabetes, puede existir otra alteración, otra glomerulopatía. Entonces, ¿cuál es la glomerulopatía más común que encontramos en pacientes que no se relaciona con diabetes? Glomerulopatía membranosa o glomerulonefritis postinfecciosa. Y en menores grados, la nefropatía por IgA y también la nefropatía por C3. Y todavía un poco más extraño, la nefropatía lúpica por inmunocomplejos y la amiloidosis. Mm, ¿Cómo podemos sospechar de un paciente, de que un paciente puede tener una enfermedad renal diferente a nefropatía diabética? Si el paciente tiene hematuria, eh, este puede ser un marcador importante para sospechar en otro tipo de alteraciones a nivel del glomérulo. Siempre hay que descartar que no sea una hematuria, que no sea de causa infecciosa, que no sea de causa urológica, por alteraciones prostáticas, por alteraciones en vejiga, que sea una hematuria que tenga características que venga de glomérulo, como acantocitos, por ejemplo, en el sedimento urinario. Y en pacientes con retinopatía diabética, no siempre guarda una muy buena relación con el grado de enfermedad renal. Eh, es aquellos pacientes que tienen pues mayor retinopatía, sabemos que tienen un poco más de complicaciones cardiovasculares y también la duración de la diabetes. Como les mencionaba, si es un paciente que va empezando con diabetes y tiene una falla renal de forma importante, muy seguramente no se va a tratar de una nefropatía diabética. Eh, ¿Qué pacientes recomendamos que se haga una biopsia en pacientes diabéticos tipo 2? Como les mencionaba, en pacientes que tienen un sedimento urinario activo, que tenemos cilindros, que tenemos acantocitos, o aquel paciente que tiene un síndrome nefrótico y una función renal normal, que tiene poco tiempo con diabetes, no tiene retinopatía el paciente. Ese paciente, por lo regular, sugerimos que se haga una biopsia. Eh, la hematuria, la proteinuria de inicio súbito o la tasa de filtrado glomerular disminuida de forma súbita, pues son marcadores importantes. Y cuando no podemos utilizar metformina ni inhibidores de SGLT2, eh, siempre tenemos alternativas. Como vemos en esta gráfica, en la parte roja, son medicamentos que son menos recomendables para para el perfil del paciente. Por ejemplo,
aquel paciente con alto riesgo de daño cardiovascular. Los medicamentos que menos son recomendables pues, son las tiazolinidianas, y como alternativas a la metformina y los inhibidores de SGLT2, pues tenemos los receptores, los agonistas de receptores GLP-1, los cuales han demostrado buen beneficio cardiovascular también, además de los SGLT2. Y en aquellos pacientes que tenemos una tasa de filtrado glomerular muy disminuida, o que se encuentran en una terapia de diálisis, por ejemplo, las sulfonilureas o eh, no son tan rentables este tipo de medicamentos, puesto que producen mayor riesgos de hipoglucemias o mayor deterioro cardiovascular también. ¿Cuáles pueden ser más rentables o más recomendables en este tipo de pacientes? Los DPP-4 o la insulina o las tiazolinidionas probablemente. Y también si el tema es que buscamos medicamentos de bajo costo, eh, probablemente la alternativa podrían ser las tiazolinidionas, las sulfonilureas, y pues menos rentable, medicamentos de mayor costo como las DPP-4, los GLP-1, la insulina. En aquellos pacientes que tenemos una pérdida de peso y que queremos evitar que siga perdiendo nuestro peso, queremos perder peso con nuestro paciente, menos rentables serían las tiazolinidionas, sulfonilureas, la insulina, y un poco más recomendable los GLP-1. O si queremos evitar que el paciente tenga inyecciones, porque no hay quien se la ponga, no ve el paciente, etcétera, podemos utilizar los DPP-4, las tiazolinidionas, o los GLP-1, y pues menos recomendables los GLP-1 y la insulina, como que son medicamentos pues que tienen que ir inyectables. ¿Cuáles pacientes tienen menos riesgo? ¿Qué medicamentos podemos utilizar en los pacientes que tienen mayor riesgo de hipoglucemia y que queremos evitar que tengan hipoglucemias? Pues los GLP-1, los DP4, las sulfonidionas son medicamentos que tienen menor riesgo de hipoglucemia comparados con otros. Y la insulina y los sulfonilureas, pues sabemos que son medicamentos que tienen alto riesgo de hipoglucemia. Pero si es un paciente que queremos potencializar la hipoglucemia, que baje más nuestro nivel de glucosa, que está manejando niveles muy altos, pues podemos utilizar los GLP-1 como Victoza y además insulina. ¿Cuáles no son tan efectivos? Los DP4 y tiazolinidionas. Y pues como conclusiones, ¿qué es lo que quizá nos queda para llevar a casa? Recordar que reducir la albuminuria es lo que debemos de estar vigilando, y es nuestro objetivo como mecanismo de nefroprotección con los medicamentos que hemos mencionado, los IECA, los ARA2, y además los SGLT2. Y eso es lo que debemos de ver a largo plazo en nuestros pacientes. El efecto benéfico con los IECAS o los ARA2 es independiente del estadio clínico de la nefropatía diabética en la que se encuentran. Incluso en pacientes que no son hipertensos, son normotensos, podríamos utilizar este tipo de medicamentos y irlos titulando conforme sea la tolerancia del paciente, y también podemos observar un beneficio a largo plazo en este tipo de pacientes. Y la piedra angular en los pacientes en diabetes tipo 2 son los inhibidores de SGLT2 y la metformina. Siempre hay que individualizar cada medicamento y las metas en los pacientes. Y también hay que recordar que no toda enfermedad renal en diabetes se debe a diabetes. Siempre existe la posibilidad de encontrar otras alteraciones como glomerulopatías primarias. Mm, Muy bien. No sé si existen algunas dudas. Muchas gracias, doctor Martín Daniel Vargas Esquivel, por su excelente conferencia. Bueno, aquí hay mencionan si podría colocar la tabla del IECA, por favor, de los medicamentos. Es- Sí. no sé si sea para tomarle alguna captura de pantalla o tener la información más
puntual de lo que estaba comentando al respecto. Pues por aquí tenemos unas preguntas que se estuvieron analizando y manejando para poder hacer un poquito más, mucho más completa, aunque sí es muy completa la información que nos estuvo dando, doctor. Ahorita en un momento de que ponga en pantalla la diapositiva de lo que nos están pidiendo por el chat, le voy a hacer mención de las preguntas. Sí. Una de ellas es, ¿cuál medicamento es una medida de nefroprotección en diabetes? Como lo mencionamos, IECAS o ARA2, ya sean enalapril, captopril, losartán, perindopril, lisinopril, losartán o el mesartán, todos estos que vemos aquí, además de los SGLT2 que vimos, como empagliflozina, que es uno de ellos, que es de los más antiguos. Son las medidas que podemos utilizar como medidas de nefroprotección en aquellos pacientes que tienen un deterioro en la tasa de filtrado glomerular o que tenemos con hipertensión y albuminuria. Muy bien, doctor. Otra pregunta, ¿todos los pacientes con diabetes desarrollan enfermedad renal relacionada a diabetes? No, no, sí existe hasta un 60% que desarrollan enfermedad renal relacionada a diabetes, pero no necesariamente el paciente diabético tiene que desarrollar enfermedad renal. Muy bien, doctor. La siguiente pregunta es, ¿hay contraindicación para iniciar bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Sí, si existe el paciente con un daño renal agudo, que encontramos el paciente con hipertensión, con niveles elevados de creatinina, con estados de deshidratación, estados sépticos, estados donde sabemos que este tipo de medicamentos, este tipo de patologías de por sí tienen un deterioro en la tasa de filtrado. El agregar un medicamento de estos puede empeorar aún más el daño renal por el que está cursando. Por eso siempre es importante monitorizar creatinina y potasio en los pacientes que vamos a iniciar y vigilarlo entre 2 a 4 semanas después de haber iniciado cualquiera de estos medicamentos. Sí, aquí mencionan una pregunta en el chat, dice, ¿la utilización de un solo antihipertensivo puede provocar hipotrofia renal? No sé si se refería a hipotrofia o hipertrofia, pero dice hipotrofia renal. No, no hay nada relacionado a hipotrofia renal. No, no existe esa alteración provocada por IECAS hora 2. Muy bien, doctor. Otra pregunta, en enfermedad renal crónica avanzada, ¿qué medicamento puede producir complicaciones? El iniciar en enfermedad renal avanzada, por ejemplo, en grado 5, en un paciente que está con síndrome urémico, ese tipo de pacientes no son candidatos para iniciar ese tipo de medicamentos. Regularmente lo dejamos para pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular ligeramente disminuida o apenas notamos cambios de albuminuria. No sé si con eso queda respondida la respuesta. Ok, sí. Gracias, doctor. ¿Cuál glomerulopatía es más común en pacientes diabéticos, además de la nefropatía diabética? Como lo mencioné, la membranosa es una enfermedad también muy común en pacientes que tienen diabetes. Es de las principales que podemos encontrar que no se relacione a diabetes. ¿Cómo sospechamos de ese tipo de patologías? Casi por lo regular el síntoma pivote es el síndrome nefrótico. Son pacientes que tienen proteinurias en rangos muy altos de proteinuria de más de 8 gramos y además que cuentan con síndrome nefrótico. El paciente está dematizado, está hipertenso y por lo regular son pacientes mayores a 60 años y hay que sospechar, depende del tipo de síndrome membranoso que tenga, podemos pensar en síndrome membranoso secundario asociados a síndromes paraneoplásicos o membranosas primarias que también pueden ser manejadas.
Muy bien, doctor. Aquí tenemos otra pregunta en el chat de la reunión. Dice Mariana Micaela, si un paciente con enfermedad renal crónica, con hipertensión arterial, prediabético, ¿puede tomar metformina? Es paciente de 52 años. Habría que ver la situación, pero posiblemente sí. Sí. Habría que ver el grado de enfermedad renal en el cual se encuentra, pero este paciente muy posiblemente también es candidato a SGLT2, además de metformina. Pero sí habría que ver con este paciente, estadificar bien el grado de enfermedad renal que tiene, el grado de albuminuria y hacer una hemoglobina glicada 1C para estar al pendiente de sus niveles de glucosa. Menciona la María Micaela de que tiene etapa 3 el paciente. Sí, sí, pues más que metformina, sí habría que valorar un IECA, un ARA2, y además corroborar bien si es diabético o no, y si es diabético o prediabético, posiblemente se puede iniciar algún medicamento como estos, como empagliflozina o dapagliflozina. Muy bien, doctor. También, pues aquí le manda a felicitar a José Arsenio. Muchas gracias. Excelente conferencia, doctor. Y agradecimiento también por parte de María Micaela. Muchas gracias por su conferencia. También, pues estuvo muy didáctica, muy completa la información, aunque es poco el tiempo que llevamos en esta conferencia de 1 hora. Agradecemos de antemano su colaboración, doctor, su presencia y su apoyo con esta conferencia. Muchas gracias, doctor. Y a nombre de nuestro secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, el maestro en Desarrollo Organizacional, José Martín Cano Martínez, agradecemos su presencia y nos vemos en la próxima conferencia. Hasta pronto.